fiesta misionera. Gloria a Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La controversia que había en los primeros siglos con respecto a la carta de Santiago y otras cartas del Nuevo Testamento como Romanos, los Efesios, era que en la una carta decía que el hombre es salvo por la fe sin obras, pero en esta dice que ¿cómo podrá alguien decir que es salvo si no tiene obras? Y eso hizo una controversia, y el libro de Santiago no quería entrar la carta al canon del Nuevo Testamento, porque algunos decían que no podía porque se contradecía. Pero en fin, la carta que correspondía a la literatura del primer siglo, porque lo que se estimó como inspirado por Dios para el caso del Nuevo Testamento, eran los escritos que correspondieran al primer siglo y que estuvieran relacionados con los discípulos que estuvieron directamente con Jesús o con la gente que estuvo directamente con los apóstoles. Eso fue lo que se conoció como literatura canónica o inspirada por Dios. Y así se conformó los 27 libros del Nuevo Testamento, un datico histórico, pero que nos ayuda para encontrar el contexto de las cartas. Porque entre otras cosas del Nuevo Testamento existen muchísimos libros. Hoy, o hace unos años atrás, poquitos años, que comenzó el auge del internet y de las redes sociales, han trastornado hasta la fe de algunos hermanos de la misma iglesia, diciendo: vea, ustedes no saben que se halló el evangelio de Tomás, hallazgos nuevos, apareció el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Pedro, y hay gente que quedó vislumbrada. ¿Cuál hallazgo? Esa literatura existía porque fue escrita en el siglo segundo y tercero después de Cristo. Para que los que de pronto consultan, valga este paréntesis, esos evangelios apócrifos, o sea, no inspirados, no se queden tan expectantes frente a textos como esos, porque fueron escritos varios siglos después de que Cristo estuvo con sus discípulos. Así que por eso no tienen ninguna, podrán servir como algo histórico en algún momento, pero no tienen ningún fundamento como doctrina de formación espiritual para la iglesia ni para nadie. Así que nosotros debemos examinar la escritura, la que es inspirada por Dios, y las escrituras como no se contradicen. Entonces, ¿qué hace la carta de Santiago frente a la fe? Lo que hace es aterrizar la fe. Lo que hace es ponerle ruedas, un vehículo que tiene ruedas y que se puede movilizar. Porque la fe que mucha gente profesa es una fe abstracta, o sea, no está puesta en nada, no se aterriza en nada. Esta carta lo que nos ayuda es a poner la fe donde debe estar puesta. La fe debe tener una acción. Si la fe no tiene acción, entonces, como dice el texto aquí, está muerta. Y esa es la razón por la que Santiago escribe y empieza a dar un ejemplo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Fíjate que ya empezó a llevar, porque el tema aquí es la fe. La fe debe estar acompañada, ese es el tema.
La fe tiene que estar acompañada. Porque lo que a veces el cristiano trata de desarrollar en la fe es creer, o sea, tener una convicción que cuando viva una situación, entonces es apegarse con esa convicción. Eso está bien. Pero antes de que el creyente intente vivir esa convicción para que suceda algo, o por ejemplo cuando ora por un enfermo, hay que tener convicción. Cuando usted está esperando algo que usted pasa una hoja de vida, está esperando un trabajo, usted de todas maneras ahí tiene que tener una convicción. Pero hay cosas que en la fe no son una convicción, sino son práctica. Y eso es lo que a veces nosotros desconocemos y no nos deja vivir como Dios quiere. Entonces, la fe, según Santiago, está dando un ejemplo de una familia que están sin las cosas básicas para la vida, desnudos, tienen necesidad del mantenimiento, o sea, una familia en una crisis total. ¿Cómo plantea Santiago? A una persona que tiene fe, que le dice a esa otra, dice, id en paz, calentaos y saciaos. O sea, le dice, vea, Dios te va a dar el vestido y Dios te va a dar la comida. Tenga fe. Pero dice, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Entonces, aquí pone el escritor bíblico la fe en qué, en acción. La fe acompañada con una obra. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, hoy hay mucha gente proclamando fe. Y la iglesia está viviendo un tiempo en que Dios está poniendo a prueba la fe. ¿Pero cuál fe? La fe de la acción. Hoy hay gente que es capaz de vivir por fe sin buscar a Dios, sin oración, sin ir a la iglesia, sin reunirse cuando ya se puede no reunir. Hay gente que puede vivir sin hacer nada espiritual, pero tiene fe. Eso es una fe abstracta. Se cree, pero el Señor dice, sigue diciendo el texto, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Y sabe cómo lo concluye? Con un verso que está inmerso aquí, que nosotros lo sacamos a veces para hablar de la unicidad, y es: ¿tú crees que Dios es uno? Pero lo sacamos del contexto y no lo leemos dentro del contexto, pero está escrito dentro de una enseñanza. ¿Por qué el apóstol menciona esto? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y no es una pregunta, porque yo he escuchado leer el texto y yo lo leía también, porque como uno repite lo que otro dice, entonces yo leía, ¿tú crees que Dios es uno? En forma de pregunta.
Y cuando uno mira el texto bíblico, no dice en forma de pregunta, sino en una afirmación. Tú crees que Dios es uno, bien haces. O sea, el creer que Dios es uno es correcto, es lo mejor que le puede pasar a alguien. Pero sigue diciendo el versículo, los demonios también creen y tiemblan. O sea que está poniendo en paralelo el hombre que cree que Dios es único. O sea que tiene esa convicción de creer. Y lo pone en paralelo con ¿qué? Con los demonios. Y dice, los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. ¿Y qué pasa con eso? ¿Lo salva a los demonios creer que Dios es uno y temblar? No. ¿Salva a una persona que diga que cree en Dios y ya? No. Si esa fe no tiene una acción, de nada le sirve porque es muerta. Bendito es el nombre de Jesús. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificada por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En este caso, el ejemplo que pone Santiago para afirmar que la fe sin obras está muerta y que también lo compara con el cuerpo, dice, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por eso la muerte es separación. Separación del cuerpo y el espíritu. Eso es muerte. En sí esa es la definición de muerte, separación. Cuando una persona muere, entonces la familia o el médico dice, se fue. Él se nos fue, pero ahí está el cuerpo. No se ha ido, pero algo sí se fue. Se fue el espíritu que tenía esa persona y eso es lo que se determina como la muerte. El apóstol escribe aquí, el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Pero ¿cómo aterriza el ejemplo entonces? O sea, ¿cómo lo pone en lo práctico Santiago? Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, aquí estoy. Y me dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Hay unas cosas que Dios le dice a Abraham. Cuando ya Abraham había recorrido una cantidad de tiempo y de años con Dios. Abraham conoció a Dios a los 75 años. Tuvo el hijo llamado Isaac a los 99, casi sobre los 100. 25 años de creyente, ya una persona. Pero su hijo Isaac era un adolescente cuando Dios le dijo, cuando Dios se lo pidió, y tenía fuerza ya, o sea que estaba sobre los 14 años o más. Estaba Isaac. O sea que este hombre, podríamos decir que Abraham tenía madurez espiritual, estaba sobre los 40 años de andar con Dios, pero Dios lo probó. Hace unos días estamos hablando de que Dios prueba la fe. Y Dios le dice, toma ahora a tu hijo. Mire cómo Dios le habla. Dios, cuando Él pide algo para Él, no lo pide Dios nunca para mañana.
Las obras con Dios nunca son para mañana, son para hoy. La Biblia dice, si oyeres hoy tu voz. ¿Cuándo? Hoy, no mañana. Cuando el ladrón que se arrepintió le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés, o sea, por allá para el futuro, acuérdate cuando estés en el paraíso. Y Dios le dijo, o Jesús le dijo, hoy, no mañana. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todas las promesas de Dios, solo existe un hombre que cuando le hablaron que si necesitaba algo, entonces Faraón dijo, mañana dígale a Dios. Faraón pidió que mañana, pero Dios dice que es hoy. Amén. Por eso cuando Dios le habla a uno, Dios siempre habla en presente. Nunca le habla en pasado ni para el futuro. Dios dice, por eso la Biblia dice que Él viene ¿cuándo? Pronto. Por eso los apóstoles, Pablo dijo, estaba seguro de que la venida era en el tiempo de Él. ¿Por qué? Porque Él estaba hablando de lo presente. No dijo, no, cuando venga el Señor, cuando ya vaya a venir el Señor en el tiempo futuro, para el tiempo del fin, entonces, no. Él está hablando, nosotros que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Para cuándo esperaba Pablo entonces la manifestación de Cristo a levantar su iglesia? Para el futuro. Ese es el problema de nosotros, porque nosotros todo lo vemos es para el futuro. No, ya está pronta la venida, ya se acerca la venida. Pero no creemos que eso es un hecho inminente, que es un hecho que puede suceder ahora. Amén. Por eso no caminamos a veces como Dios quiere que caminemos. Porque todo lo tenemos, porque nosotros somos así en lo práctico. En lo práctico nosotros nos falta demasiada diligencia. Tenemos para hacer algo y ¿qué cree que hacemos? Más tarde. ¿Sí o no? Vemos algo. No, más tarde. No, eso mañana. ¿Para cuándo es? No, para la semana entrante. No. Y usted se llega a la semana entrante y pasa. Y cuando se llega la hora, ay, sí, yo tengo que hacer. No, deme un espacito. Todavía no lo tengo. Por allá ¿para cuándo? Porque uno siempre es con plazos y con plazos y con plazos. Pero cuando Dios le pide a alguien algo, le dice, toma ahora a tu hijo, no mañana. Parece que esa charla de Abraham con Dios fue cerca en la noche ya. Y le hace unas especificaciones. Toma ahora a tu hijo. Y eso le podía entrar en la mente de Abraham. Bueno, yo tengo 2 hijos porque tenía 2. Ismael. Pero Dios le hizo unas especificaciones. Tu único. Uy, ¿cómo así? Yo tengo un único hijo. Pero él tenía 2. Tu único, Isaac. O sea, con el que tú vives. Porque el otro hacía bastantes años se había separado de él. A quien amas. Se la especificó completa. ¿Quién es? Y vete a la tierra de Moriad y ofrécelo allí en holocausto. El texto bíblico traduce la palabra hebrea que es holocausto, que significa arder todo, quemar totalmente. Holocausto era lo que él había ofrecido durante mucho tiempo a Dios, que era levantar un altar en piedras, poner leña sobre ese poco de piedras, era hacer como una mesa, una cosa así, y acomodar leña, y después subir una víctima, que era un cordero, lo común que se ofrecía, y
ponerle fuego hasta que quedara todo convertido en cenizas, hasta que no quedara absolutamente nada. Así que cuando Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete hasta la tierra de Moriah. Moriah es donde hoy está lo que son los vestigios del templo judío. Eso es lo que corresponde a Moriah. Moriah es donde llevó a Abraham a su hijo, y hoy lo tienen los árabes con la mezquita de Omar o la cúpula dorada. Exactamente, eso es Moriah hoy, para si alguien quiere buscar por internet y ver dónde quedaba eso. Eso queda en Jerusalén, en la Jerusalén antigua. Y allá llegó Abraham. Allá le dijo Dios que debería ir a ese monte y ofrecerlo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Ese lo hizo cuando Dios le dijo. Muy de mañana. Y enalbardó su asno, lo aperó, y tomó consigo 2 criados suyos y a Isaac su hijo. Tomó a Isaac y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Esa es la fe con obras. La fe que debe desarrollar todo cristiano que lo hará ver maravillas es esta. Para que nosotros a veces estamos al revés. Nosotros quisiéramos que Dios me dé el don, que Dios me regale un don poderoso, y esos dones que asombran, que usted vaya y ore por un enfermo, y que quede sano. Fe poderosa. ¿Sabe? Para que esa fe se desarrolle hay que desarrollar otra. Abraham llevaba bastantes años, y Dios quería que Abraham apenas pusiera en práctica lo que él le hablaba. Porque un día Dios le dijo a Abraham: vete de la tierra donde tú estás a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y le mostró las estrellas y le mostró la arena del mar y le dio promesas. Pero ya leímos en lo que vimos de Abraham aquí, que Abraham, cuando vino el hambre y la sequía en la tierra de Canaán, ¡pum!, para Egipto. Y de allá lo corrió Dios otra vez: devuélvase. Y por allá otra vez Abraham tuvo otro lío. Se metió con Agar, porque Abraham tuvo 2 hijos, pero Dios no le reconoció sino uno. Porque el único hijo del que habla aquí es el que Dios le dio. El otro fue el que él se buscó. El otro fue producto ¿de qué? De la concertación entre Abraham, Sara y Agar. Pero este fue producto de la voluntad de Dios. Mire las cosas que vivió Abraham. Después se fue por allá con otro rey, Elimelech, por allá se metió y tuvo otra vez problemas Abraham. Y cuando vea que Abraham, ¿cuál era el problema de Abraham? Porque Abraham tenía problemas. Ya llevaba 40 años, cerca de 40 años de cristiano, y todavía no lograba oír con atención la voz de Dios. Todavía se dejaba mover para un lado, se dejaba ir para otro. Así que no creamos, porque llevamos 15, 20 años en el evangelio, ya tenemos una fe así, ya estamos caminando. No, todavía nos mueven cosas, nos llevan cosas, nos alejan. Y después de este lío que tiene Abraham con Elimelech, entonces es que Dios probó, dijo: vamos a coger a este muchacho a ver si con todo lo que yo te he mostrado, Abraham va a hacer lo que yo le pido. Porque Dios te muestra a ti la gloria del evangelio
para que lleguemos a hacer exactamente lo que Dios nos pide. Pero hay una diferencia muy grande a veces entre lo que Dios me está pidiendo a mí y lo que yo hago. Porque Dios me dice algo, pero ay no, pero es que eso es mucho fanatismo. Es que en la iglesia ahora es fanáticos. Eso no es para tanto, eso uno se puede dar la voladita, eso uno se puede tomar una cervecita bien ahí diluida con gaseosita, ¿eso qué pasa? Sí. Y ahora con esta cosita ese aparatico, que esto es una bendición, pero para muchos esto es una desgracia. Ahora la gente no es capaz de salir desnuda, nadie vendría desnudo aquí o semidesnudo o mostrando partes íntimas del cuerpo, pero es capaz de meterse al baño y tomarse una foto y sí montarla aquí para que no lo ve uno, lo ven millones de personas. Y eso lo hacen hasta cristianas pentecostales, que a veces se suben al altar y aquí predican y aquí dirigen. Sí, y su fe no se ve por las obras, porque se ven otras obras. Nosotros deberíamos ser luz. La Biblia me dice que yo fui llamado para ser luz, que yo debo ser cristiano aquí, afuera, en el baño y donde esté. Yo debo ser hijo de Dios. Oh, aleluya. ¿Sí ve que nos damos libertades? Que Dios no quiere que el cristiano se las dé. Dios que quiere, Dios quiere que cojamos eso que amamos y lo sacrifiquemos todo, 100%, totalmente en el altar. Es que ahí es donde se va a ver cuál es la fe. Pero Abraham se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, y vio de lejos el lugar, y le dijo a los siervos, porque llevaba unos siervos, dijo: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá o allí y adoraremos. Cuando usted obedece a Dios, porque el concepto de adoración también está muy... Los grupos de otras denominaciones no lo distorsionaron. Porque adoración es levantar las manos. Es tener como un momento de éxtasis espiritual. Uy, estamos en adoración. No, adoración es obedecer. Cuando alguien hace exactamente lo que Dios le está diciendo, ¿qué está haciendo? Adorando. Porque adoración es entrega total. Cuando alguien se entrega totalmente a Cristo, lo está adorando. Puede ser que no se sepa ni una canción, puede ser que nunca predique en un altar, puede ser que nunca ni siquiera haga nada, pero ese está adorando. Oh, santo. Aleluya. Por eso es que fe es oír. Usted quiere ser un joven, una mujer de fe, un adolescente de fe. Cuando escuche la palabra, cuando escuche el niño, cuando escuche la voz del papá, porque como el niño aprende a obedecer a Dios, cuando aprenda a obedecer al papá y a mamá. Así es que aprende a obedecer a Dios. Cuando el niño, pero ¿cómo son los niños ahora? 50,000 veces, perdóneme la hipérbole,
vaya, vaya, y llámelo, y llámelo, y llámelo, y llámelo, y haga una procesión allá, y llegue, y tóquelo, y levántelo, para que al fin, a punta de regañadientas, obedezca. Ese es el corazón de la humanidad hoy. Y de alguna manera eso nos ha afectado a nosotros. Dios nos habla. Vea, la iglesia se está acostumbrando y dice, no, vea, yo puedo oír el culto perfectamente por internet sin necesidad de irme allá a ese salón. Yo aquí me quedo en la iglesia. Ahora la iglesia nos enseñaron que somos cada uno de nosotros. Y ahora la gente a veces ni siquiera se levanta, ni siquiera se pone en una posición para escuchar el culto, no, en la cama ahí. Se duerme y a veces termina el culto y no sabe si fue que hubo culto. Y yo estuve como en culto anoche, me parece. Fe. Pero el Señor dice, no dejando de congregarnos. Dice la palabra. O sea que Dios me llama ¿a qué? A que yo procure, porque allí es donde también dice el salmista, porque allí envía Jehová bendición y vida. Amén. Pero ahora está pasando eso. Hay gente que no se ha congregado. Yo felicito hasta los ancianos. Se nos vinieron a culto, ganaron una tutela porque no lo querían dejar ni mover. Y los ancianos están viniendo a culto. Amén. Y bueno, ahí con los cuidados que debemos tener. Pero hay gente que pudiera venir y no viene. No que te levantes ahora y te vayas 3 días de camino con la leña cargada y Abraham tratando de llevar el fuego, porque en la antigüedad, según el texto, Abraham llevaba el fuego y no era una fosforera, no era un encendedor, sino era leña que tenían que poner en algún recipiente y por todo el camino ir vigilando que eso no se apagara, porque el fuego se transportaba. Por eso es que la Biblia dice que el fuego no se podía apagar, porque no se había descubierto cómo encender fuego y que fuera práctico para hacerlo. Entonces los antiguos transportaban el fuego. 3 días de camino con el fuego, atentos de que no se fuera a apagar. Y cuando llegaron donde ya vislumbraron el lugar, entonces Abraham deja a los siervos, coge el muchacho que no era un niño y coge la leña que estaba en el asno y se la pone encima del muchacho. Así que no era un peladito, ya tenía fuerzas para cargar ese peso y se va con ese peso. Y él cogió el fuego y el cuchillo. Y entonces el muchacho, dice la Biblia, que le preguntó a su padre: he aquí, Padre mío, el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque era un muchacho que estaba acostumbrado a ver a su padre ofreciendo sacrificio a Dios, pero no ve lo principal del sacrificio, que es el cordero. Lo principal no era la leña ni el fuego, sino era el cordero. Y Abraham le responde a su hijo: Dios se proveerá de cordero para él holocausto, hijo mío. Pero Abraham en ese instante sabía cuál era el cordero para el holocausto. Era su hijo. El que llevaba la leña era el cordero. Pero Dios también lo usó para hablar proféticamente que Él se iba a proveer de un cordero. Pero Abraham no sabía eso, eso lo sabemos nosotros.
Él no sabía eso. Nosotros ya no sabemos la historia, es sencilla la historia. Pero Abraham estaba viviendo la fe. Y el versículo 9 dice, y llegaron al lugar que Dios les había dicho. ¿Qué es la fe entonces? Es que hagas puntualmente lo que Dios te ha dicho. Así. Estaba recordando que Balaán, ¿alguien se acuerda de Balaán? A Balaán se le atribuye que como profeta de Dios. Pero Abraham era un vidente pagano. En términos coloquiales, era un brujo. Así. Balaán no era un profeta. Pero como el rey Balac, rey de Moab, se estremeció de miedo cuando escuchó las noticias de Israel, el pueblo que salió de Egipto por mano de Moisés y que por donde pasaba arrasaba y asolaba pueblo que se le enfrentara a él, pueblo que perdía. Entonces Balac, ese rey pagano también, llamó a los siervos y dijo, hay un hombre por aquí en este territorio, que eso, lo que él hace, los encantos que él hace y todas las cosas, necesito que me lo traigan para que me maldiga a este pueblo. Si él llega a venir y me maldice a este pueblo, tenemos arreglado el asunto. Y llegaron los siervos a donde Balaán, y Balaán salió por allá a esconderse a hacer sus trucos de magia, y se le metió allá Dios, se le apareció Dios allá, y le dice Balaán, iré con estos hombres y los acompañaré. Y Dios, ¿qué le dijo? No vayas. Balaán, no puedes ir. No puedes maldecir a ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. Y salió y le dijo a los criados, no. Dios me dice que no puedo ir, así que llegaron los criados despavoridos y el rey esperando que llegara Balaán. No llegó. ¿Qué pasó? No, que no quiere venir. No, entonces echémosle más platica, echémosle más joyas, más piedras, más oro. Y llegaron allá con esos presentes grandes y le dicen, el rey manda que toca que nos acompañe, que vaya, que maldiga ese pueblo. Y Balaam vuelve al truco, otra vez a hacer los mismos encantos. Y entonces Dios le dice, pues váyase, porque ya sabía que Balaam estaba, era que se... No, es que, y eso le pasa a algunos cristianos. Dios le dice, no haga eso, no lo haga. Ay, sí, pero es que vamos a orar al Señor. Dios me permite, entonces es que Dios dice sí y Dios dice no. Y para Dios no es no y es sí es sí. Pero Él no tiene un sitio intermedio de más o menos. Nosotros, ¿cómo está usted? No, pues más o menos, o sea, ni bien ni mal. Con Dios no existe eso. Con Dios es bien o mal. Con Dios es luz o es tinieblas. Gloria al Señor. Así que Balaam cogió su burrito y se arrancó. Pero ¿qué le pasó en el camino a Balaam? Ustedes saben la historia, que había un ángel que tenía una espada en la mano y se le atravesaba al animal, y el animal ¡pum!, se desviaba del camino, y Balaam llevaba su palo y dele a ese pobre animal y lo golpeaba hasta que llegó a una encrucijada
Y se le apareció otra vez el ángel de Dios. ¿Por qué cree que se le aparecía el ángel de Dios a Balaam? ¿Qué mensaje le estaba enviando? Y llega y le da, porque el animalito se echó, no quiso seguir el camino. Apenas vio el ángel, ella se quedó ahí, porque ella sí tuvo respeto por esa autoridad. Y se tiró al piso y empieza este hombre enloquecido, enfurecido, y dele a ese animal, y empieza a hablarle al animal, y el animal le responde. Es el único episodio que existe en la Biblia donde un animal habla con un hombre. Pero tal sería la ceguera de Balaam, que Balaam no se daba cuenta que el animal estaba hablando con él. Así sería la ceguera, porque se esperaba. Vea, Balaam debería, cuando el animal le habló, debería quedar espantado y aturdido y salir corriendo. Jamás un animal habla. Yo te he llevado por donde quiera que tú me llevas y nunca he hecho esto contigo. Pero estaba tan ciego, porque cuando uno lo ciega algo del mal, no lo deja ver nada. Hasta que Dios mismo tuvo que desnudarse y abrirle los ojos a Balaam, y Balaam vio el ángel. Sin embargo, Balaam, ¿qué hizo? El animal se frenó y se paró para no seguir el camino. Pero Balaam vio el ángel y esperó a que el ángel se desapareciera y siguió el camino. Porque Dios le dijo no, pero Balaam dijo sí. Eso es lo que muchos creyentes hacen y dicen: no, si Dios me lo permite. ¿Usted cree que Dios se lo estaba permitiendo a Balaam que llegara allá e hiciera todo eso? No, Dios no se lo permitió, pero él se lo buscó. Porque Dios es así. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero llegó Abraham, edificó el altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Lo ató, cogió cuerdas y lo amarró de pies y manos y lo subió al altar. Y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham no estaba jugando a que iba a hacer un sacrificio. Él estaba en serio, él iba a sacrificar a su hijo. Y la Biblia sí dice algo de Abraham. ¿Por qué hizo eso? ¿Cuál convicción tenía? Hebreos 11:17. Pero por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y habiéndosele dicho: en Isaac se te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué significa eso? ¿Cuál convicción tenía Abraham cuando hizo eso? Creyó en algo que nadie había creído y que no había pasado: en la resurrección. O sea, Abraham creía que Dios le devolvía el hijo y le cumplía lo que le había dicho. Así que no importaba el ofrecer al hijo en sacrificio y que su hijo quedara vuelto ceniza, porque él estaba convencido de que Dios de las cenizas se lo volvía a dar. Esa era la convicción. Cuando alguien obedece textualmente la palabra de Dios, cuando alguien hace lo que Dios le dice, puede desarrollar una convicción grande. Por eso es que a veces la fe no se puede ver en nosotros, porque nosotros obedecemos por conveniencia, obedecemos lo que nos conviene.
lo que no nos conviene, no lo obedecemos. Porque hay cosas que son duras. Porque hay cosas que son difíciles. Sacrificar un hijo era muy difícil. No lo podía hacer cualquiera de cualquier manera. Pero Dios sabía que el corazón de Abraham ya estaba preparado para vivir ese momento. Así que el muchacho, ¿cómo sería la situación tan aterradora que vivió tanto el padre como el hijo al verse ese muchacho atado y que no se opuso a resistencia? Porque no me muestra un Abraham correteando al hijo por allá que se le perdió sino que era un hijo que estaba sumiso totalmente, que se dejó amarrar y se dejó subir. Y el hijo, que sabía qué era lo que le iba a pasar, estaba sobre la leña, ahí estaba el fuego. El hijo sabía que él se iba a morir ese día. Por eso las convicciones de Isaac, al estudiar la vida de Isaac, son unas convicciones distintas. Isaac no descendió a Egipto, porque Isaac conoció a Dios con su papá. Qué lindo que la gente nuestra, que nuestros hijos, nuestra familia, conozca a Dios por nosotros. Por las convicciones, porque lo que hacemos cosas que Dios nos pide, aunque sean una locura. Por eso hay cosas que no son necesariamente malas para que sean pecado. Hay cosas que no son malas, pero no convienen, no edifican. Yo decía, de asistente decía, de líder de jóvenes, yo me inventaba unos programas con un pastor que tenía vecino, y yo armaba el programa y todo, lo invitaba, y después el pastor mío se enteraba que yo tenía un programa. Me llamó: oiga, ¿usted tiene este programa? Sí, claro, hermano, una bendición grande. Usted no estaba por aquí, usted estaba por fuera. Imagínate, aquí vino el hermano, una bendición grande, y yo ya programé. Y el pastor me dijo: no está bien lo que hiciste. Uy, ¿pero por qué? ¿Y qué malo tiene? Pero ¿cuál era el mal? Que Dios me estaba formando para que aprendiera ¿qué? A oír y a obedecer. Y yo allá tuve que aprender, como presidente de jóvenes, empecé a aprender la obediencia y la sujeción. Aprender a oír la voz de Dios a través de ¿quién? Del siervo, del pastor. Porque a veces la gente puede sentir que es ridículo lo que el pastor dice, y puede ser que sea ridículo, que no tenga sentido. Pero si usted obedece, usted está obedeciendo a Dios. Usted está aprendiendo a obedecer a Dios. Así estaba el muchacho allá listo, y Abraham levanta el cuchillo. Y cuando levantó el cuchillo, una voz sonó. El ángel del Señor llamó a Abraham y dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Abraham tenía afinado el oído para oír a Dios. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Amén. ¿Cómo es que se sabe que alguien teme a Dios? Porque le obedece. Eso es.
No es el que proclama, no, yo soy un hombre temeroso de Dios, pero no obedece, no se sujeta. Ese no es temeroso de Dios. Ya sé, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Esto es lo más grande que yo encuentro en la Biblia. Dios hizo juramento. Y como no hay algo más grande por quien, dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Amén. ¿Cómo se desarrolla la fe en la vida del creyente? ¿Cómo va creciendo y cómo se hace acreedor a que vengan bendiciones sobre la vida? Cuando empiece a obedecer lo que Dios le habla a uno. Ahí, ese es el secreto. A mí, en mi vida cristiana de líder, a mí me decían: usted sí es bobo, Juan, es bobo. ¿Por qué tiene que estar allá? ¿Por qué tiene que obedecer? Porque tenía un compañero que era el pastor asistente y yo no era asistente. Pero a mí todo lo que me mandaban, habían cosas que a mí me mandaba el pastor que a mí me parecía que no. Yo decía: esto se puede hacer así, esto se pudiera hacer mejor así, y no así como dice el pastor. Pero el pastor me decía algo y yo lo hacía. O sea, alguien me decía: usted es bobo. Yo decía: pero es que me pidieron que hiciera eso. Y el asistente de él, el pastor asistente que él tenía, ese más de una vez hacía las cosas como a él le parecía mejor. El pastor le decía: hágalo de esta manera, y él lo hacía de otra. Y a veces nos encontrábamos los tres y el pastor le llamaba la atención, hermano Giovanni Flores. Se le ponían a las cejas así y lo agarraba y papá, ¿usted por qué hizo esto? Y el otro se le envalentonaba también y se le enfrentaba. Y yo veía esa escena y yo me sentía muy mal. Yo decía: no debe pasar esto no puede pasar. Él estuvo en el ministerio un poco de años y fracasó. Hoy ni siquiera es cristiano. Se perdió. Y era un buen hombre, un buen muchacho. Y me dolió mucho que se hubiera perdido. Pero cuando la gente no obedece, se pierde, tarde o temprano va a fracasar. Pero aquel que obedece a Dios, Dios es capaz de hacer cosas tan grandes que dice la Biblia, como se lo dijo a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Oh, aleluya. Fue que la acción de Abraham fue una acción de fe. Él escuchó a Dios y le obedeció a Dios. Pónganse en pie, iglesia. Vamos a orar, hermanos. Pónganse en pie. Acompáñeme ahí con el piano, hermano Luis. De cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La bendición de Abraham llegó porque obedeció a la voz. Fe sin obras es muerta. Fe sin obras es como un cuerpo que no tiene espíritu. Pero cuando tú oyes a Dios y le obedeces, van a venir bendiciones, pero tu fe será probada. En este tiempo es un tiempo de prueba de la fe. Cuando la economía está bastante fracturada en muchos sectores, cuando los sueldos ya no son los mismos, pero las obligaciones son más grandes, porque esa es la realidad. Y Dios te está probando. El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Pero el que es el infiel en lo mucho, cuando tenga muchas cosas, el que es infiel en lo poco, en lo mucho también será infiel. Si te llega una bendición, hay que compartirlas. Si ves a tu hermano desnudo y con hambre y le dices, vaya, ore a Dios, pídale al Señor, que yo también he vivido lo mismo y le he clamado a Dios, pero tú tienes algo ahí en la casa. Dice, pero ¿cómo voy a darle si este es mi aceite? No tengo sino esta botella de aceite y es para todo el mes. Pues saca un cuarto de esa botella y dalo. O si te alcanza la fe, dele la mitad de la botella y me cuenta qué pasa. Si Dios no es capaz de hacer algo. Yo lo he vivido 50,000 veces. Ayer mismo le dije a alguien, porque había que hacer algo, y yo dije, no, pues dinero, estamos cortos. Y mi esposa me acercó y me dijo, dígame cuánto. Y yo dije una cifra y ella me quedó mirándome así. Yo dije, subámosla. Y ahí mismo, a las poco tiempo, se me acercó alguien y me dijo, esto es una bendición para ti 3 veces más de lo que yo había dado. Así es Dios. Pero Dios te pone a prueba la fe. Y la fe no es cuando usted está bien económicamente, que usted puede una ofrenda lista. La fe es cuando usted no tiene y le piden que dé. Ahí es. Aquí hay gente que está sin empleo todavía, que pasa situaciones duras, pero hay otros que algo reciben. Aun cuando te den la canasta, saque de esa canasta y traiga. Y probarás
si Dios es proveedor, si Dios multiplica. Pero Él dice, de cierto te bendeciré. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Soberano Dios, maravilloso Dios, omnipotente Señor, tu ella pasada, tu eres Solo contigo yo quiero hablar.